La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolín. Spoilers. El colmo congresista contrata a sus sobrinos en su despacho. Cuchillo habla desde la clandestinidad y la primera prueba de fuego del Papa es otro peruano. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 12 de mayo de 2025 y los gringos empiezan a aceptar que el Papa es peruano, más que americano, entre comillas. Chiclayo en este momento está viviendo no solo un fervor multitudinario con gente que tanto sábado como domingo se lanzó a calles y plazas a escuchar misa como si fuera un concierto del Grupo 5, sino que también Chiclayo está viviendo una verdadera invasión de reporteros de todo el mundo que quieren mostrarle a sus países la ciudad a la que el nuevo Papa le dedicó unas palabras en español en su discurso inaugural. From Chicago to Chiclayo. You really have to come here to Peru, where Pope Leo, or Papa Leon as he is now known here, spent decades of his life. The Pope in the national soccer jersey, eating ceviche, drinking the Inca Cola. Y mientras tanto en los Estados Unidos, en los canales más afines a Trump, pues parece que les ha ardido que el nuevo Papa haya tenido unas palabras en español y no en inglés. To say something in English. I was a little surprised that a Chicago native did not say a few words in English. He's talking Spanish. He's an American. Hay que decir, eso sí, que la prensa norteamericana ha investigado a fondo este cónclave y ahora sabemos con cuántos votos fue elegido León XIV. Ya sabemos cuál fue la votación, no el número exacto, pero el New York Times habló con varios cardenales off the record que les contaron que para la cuarta votación ya había un consenso grande alrededor de Prevost entre los 133 cardenales, hasta tal punto que cuando empezaron a contar los votos y llegaron al voto 89, que era lo mínimo que necesitaba, muchos empezaron a aplaudir de pie, otros a llorar, tuvieron que pedir calma para poder seguir contando y llegó a pasar de los 100 votos, o sea, Prevost arrasó. En las 3 rondas anteriores, Prevost no había sido el primero, pero eventualmente terminó imponiéndose cuando, entre otras situaciones, quedó claro que tanto los cardenales de Norteamérica como de América Latina habían cerrado filas con Prevost y eventualmente al final hasta cardenales conservadores le ofrecieron su apoyo. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar ese reportaje muy sabroso que, ojo, está en español. Otro dato bueno del New York Times son las verdaderas raíces del Papa. Como ustedes saben, él se apellida Prevost Martínez. Es descendiente de migrantes de los Estados Unidos. Prevost en realidad se debería pronunciar Prévost. Sus abuelos paternos eran franceses. Y muchos, sobre todo en España, han dicho que el lado Martínez, su madre, pues viene de España o tenía raíces españolas. Pero el New York Times ha rastreado a los padres de Mildred Martínez, la mamá del Papa. Y resulta que hay indicios de que su abuelo materno, Joseph Martínez, era dominicano, había llegado de República Dominicana. Su esposa, la abuela del Papa, Louise Baquier, era de Nueva Orleans. Ellos se casaron en 1887 en esa ciudad y son descritos como personas negras o mulatas en varios registros históricos. Vivían en el 7º distrito de Nueva Orleans, una zona tradicionalmente católica, donde había personas con raíces africanas, caribeñas y europeas. Es lo que los gringos llaman raíces criollas. Y si quieren verlo en esos términos, pues al final resulta que Prevost o Prévost era peruano hasta en el mestizaje. Pero no solo en eso, un chiclayano será el secretario del nuevo Papa. Se trata de Edgar Rimaicuna, con el que se conoce desde el 2006, año en el que el entonces joven Rimaicuna ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. Y también, por supuesto, tienen una fotito muy, pero muy peruana. Un dato interesante es que Rimaicuna se había instalado en el Vaticano antes que el propio Papa. En el 2017, Rimaicuna se trasladó a la Santa Sede para culminar sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico y Robert Prevost fue enviado al Vaticano recién 5 años después, en abril del 2023. Allí se reencontraron y tuvieron alguna misión juntos. Como secretario personal del Papa, ahora Rimaicuna se va a encargar de la coordinación de su agenda, de tareas administrativas y del apoyo logístico en las actividades del Vaticano. Nada menos. Pero Rimaicuna no es el único peruano dando vueltas por el Vaticano.
Cipriani insiste con aparecerse en eventos oficiales de la iglesia. Fue captado ahora nada menos que en la primera misa del pontificado en la Capilla Sixtina este viernes. El Vatican News reveló un video en el que se puede ver a Cipriani formando parte del acto litúrgico pese a estar impedido de hacerlo. Quien informó sobre esta irregular presencia fue la periodista Paola Ugaz para La Mula. Ella se encuentra en Roma cubriendo las actividades del nuevo Papa. Y ella recordó que Cipriani cuenta con un precepto penal que le da restricciones como no hacer apariciones públicas, no utilizar símbolos cardenalicios y estar lejos del Perú, pues está cumpliendo una de 3, nada más. Este precepto penal, hasta donde se sabe, no ha sido anulado ni mucho menos. Entonces, ¿qué hace el señor allí? Como si no fuera suficiente, ayer por la tarde el portal de ultraderecha El Montonero difundió un video de Cipriani muy fresco al costado de una foto del nuevo Papa León XIV celebrando su elección, diciendo que los días de la elección fueron días en los que se notó la acción del Espíritu Santo. Que estamos todos muy contentos. El periodista Pedro Salinas, que fue clave para que el denunciante de abuso sexual de Cipriani tenga acceso al Vaticano, pues él ha dicho que le consta que el actual Papa, con el que Salinas ha tenido mucho contacto, pues está recontra al tanto de los abusos de Cipriani, sí, y también de la vigencia del precepto penal. Así que la presencia de Cipriani en el Vaticano y su uso continuado de símbolos cardenalicios, pues podría ser la primera prueba de fuego del Papa León XIV. Por su lado, la periodista Paola Ugaz reveló una carta notarial del ex arzobispo de Piura y ex sodalite José Antonio Eguren, en la que él básicamente reconoce que Prevost fue quien le bajó el dedo. Afirma Eguren que le pidió varias veces a Prevost las razones de su salida, y es una carta notarial de ahorita nomás, de abril. Y para terminar este bloque, hay alguien que se quiere subir al coche, o más bien al papamóvil, Dina. Ella no solo mandó un discursito el día del anuncio de Prevost, sino que empezó ya su campaña para participar en su entronización. Es un evento en el que van a participar diferentes autoridades de talla mundial. Ella no se lo quiere perder y ya salió la ministra de la Mujer a decir que el Congreso debería darle permiso a la presidenta para participar en un evento, si es que se solicitase, dicen, ¿no? Si es que no saben si van a solicitar, ya. También, bien coordinaditos, se apareció Eduardo Salguana, el acuñista presidente del Congreso, a decir que él no descarta darle su permiso. Así que prepárense para no solo sino todos los intentos posibles de aprovechamiento político peruano de la nacionalidad del pontífice. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Encerrón. Siempre estuviste ahí. Este 31 de mayo, Campo de Almas celebra sus 30 años en el Teatro Municipal de Lima. Aprovecha el 35% de descuento usando el código ENCERRONA35. Compra tus entradas en Joinus y sé parte de esta historia. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 12 de mayo de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, caso Patás, aparece Cuchillo y lo niega todo. Estamos hablando de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, señalado por el gobierno como el responsable del brutal asesinato de 13 trabajadores en una mina en Patás, La Libertad. Alguien que, a pesar de haber sido señalado en una conferencia de prensa de la presidenta como el principal responsable, no tiene orden de captura y se fue por el aeropuerto muy tranquilo rumbo a Colombia. Anoche Juana Avellaneda de Cuarto Poder logró entrevistarlo y Cuchillo aseguró que ya no está en Colombia, sino en otro lugar y negó cualquier vínculo con el crimen de Patás. Dijo que está huyendo porque ya estuvo preso 7 años en el penal El Milagro en Trujillo por portación de armas y tiene miedo que lo siembren a pesar de estar, según dijo, reformado. Su coartada es que no se encontraba en Patás la noche del sábado 26 de abril cuando secuestraron a los trabajadores. Afirma que primero estuvo en Huancamuña, su tierra natal, y luego en una discoteca en Casma, en Ancash, hasta las 6 de la mañana del domingo. Su abogado afirma que es imposible que haya ido esa noche a Patás porque son desde Casma 15 horas, más de 500 kilómetros, y efectivamente un video de una cámara de seguridad de la discoteca lo muestra allí, pero mira, tú no necesitas estar presente para ser el autor intelectual de un crimen. En todo caso, también es cierto que este tipo de delincuentes, y lo hemos visto antes, lamentablemente ya es costumbre, suelen reivindicar sus crímenes. Si no, no hay negocio. Y si Cuchillo no lo está reivindicando, pues le toca ahora al gobierno mostrar
qué indicios tiene. La segunda, ajustan el reinfo. Una buena noticia que hay que tomar con pinzas. El viernes Dina llegó a Patás a figuretear, nada más, porque no hizo nada en Patás que no hubiese podido hacer sentadita en Palacio. Se metió a unas oficinas, las de la mina, se reunió con los mismos con los que se reúne en Palacio y se fue. No pisó la calle en Patás. Sí aprovechó para lanzar finalmente las medidas que habían anunciado días antes y que no se estaban ejecutando. Una de esas medidas no se había anunciado y fue una sorpresa del decreto de urgencia 006-2025. Fue la revocación automática del reinfo de quienes comercialicen mineral por encima de su capacidad real registrada. O sea, a los mineros artesanales, a los que se les detecte que se están prestando para lavar oro, se les quita la licencia y simplemente ves cuánto se supone que deben sacar y cuánto están sacando y listo. No está mal, pero es un parche, ¿no? No soluciona el problema de fondo, que es el reinfo. A estas alturas no debería existir. Pero como no queremos ser mezquinos, como medida temporal está bien, si se cumple y se ejecuta bien. A ver si alguien eventualmente se compra el pleito de bajarse el reinfo de verdad de una buena vez. La tercera, jefe de la policía acusado de proteger mineros ilegales. Una más de Víctor Sanabria, comandante general de la PNP. Carla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, destapó documentos oficiales que muestran una investigación contra Sanabria por presuntos vínculos con mineros informales en Atico, Arequipa. Esto ocurrió cuando él era jefe de la región policial de esa zona. Los documentos revelan dos testimonios clave. El primero viene de un policía que está colaborando con las autoridades, grabado con el rostro oculto. Este agente afirmó que Sanabria recibía pagos en efectivo y en oro de los mineros informales. Pero el segundo testimonio de un colaborador eficaz es más grave. Este es un hombre que formaba parte de grupos armados que mataban para controlar concesiones de oro. Este colaborador aseguró que Sanabria les avisaba sobre los operativos policiales, les pasaba el dato de cuándo iba a haber un operativo y todos tenían tiempo de darse a la fuga. Este es un caso en Carabalí, en terrenos de la minera formal Intigol. Los mineros informales pagaban a la policía para reportar falsos ataques o emergencias. Y esto justificaba enviar más agentes a custodiar las minas y Sanabria, según los documentos, pues recibía 250 soles diarios por este esquema. Según Sanabria, los dichos del colaborador eficaz se han desmantelado y por eso la investigación se archivó. La cuarta, 55,000 soles gastaron en tratar de lavarle la cara a Morgan Quero, sí, al sujeto que se cachuelea como ministro de Educación. ¿Se acuerdan cuando dijo que las violaciones a menores eran prácticas culturales de la comunidad Awajún? Bueno, Roberto Ramírez, periodista de Punto Final, reveló que Federico Tong, el jefe del IPD, el Instituto Peruano del Deporte, decidió gastar un dineral para lavarle la cara a su jefecito Morgan Quero. Recuerden que el IPD depende del Ministerio de Educación. Por eso, en julio del año pasado, organizaron unas actividades deportivas en la provincia de Condorcanqui, donde viven los Awajún. Una actividad que no estaba programada y que se improvisó para tratar de mejorar la imagen de Quero. Mandaron a un equipo que tuvo que viajar por 3 días y llevaron pelotas y colchonetas. Se puso a llover, pero no importa, grabaron a los niños jugando en medio de la lluvia y en todo eso se gastaron 55,000 soles. 70% de esa plata se fue en material deportivo, 27% en traslados y el 3% en otros. Lo patético es que el material ni siquiera fue difundido. Las fuentes de Punto Final les dijeron que ya era demasiado rochoso incluso para los estándares de este gobierno. Entonces, para justificar su actividad, Federico Tong, el del IPD, llamó al alcalde de Río Santiago, Uría Charbo Yambiza, para que le mande un oficio pidiendo que se realicen esas actividades deportivas. Y con eso ya podía justificar el gasto. Y el propio alcalde Charbo lo confirmó en el reportaje. Confirmó que le pidieron ese favorcito y que él aceptó. O sea, una burla todo. Y ya la última, congresista contrata a sus sobrinos en su despacho. Esto ya es alucinante. Lucita Vázquez, congresista del bloque magisterial, gracias Pedro Castillo, contrató a sus 3 sobrinos nietos en su despacho como sus asesores. Esto lo reveló anoche Alonso Dávila, reportero de Cuarto Poder. Ellos son Jimmy Pinchi Peso, coordinador con un sueldo de 3,146 soles pese a que no tiene título. Edward Rengifo Peso, que es auxiliar y gana 3,637 soles. Y Kenji Castro Rivas, que era técnico y ganaba 7,200 soles. Pero también su hijo, el hijo de la congresista, Martí Villacorta Vázquez,
Resulta que es una especie de asesor en la sombra de su madre. Ha visitado 130 veces el despacho de su madre y acude a diferentes entidades haciéndose pasar como si fuera trabajador real del Congreso. Por ejemplo, hay una visita a Fondepes. En una ocasión, las cámaras de Cuarto Poder lo ampallaron saliendo de la casa de la congresista. Allí iban ellos dos y Milagro Saldaña, una técnica del despacho de su madre, que, según se entiende del reportaje, es la pareja de su hijo. Y por si fuera poco, también es mocha sueldo la señora. Un ex trabajador de Lucinda Vázquez mostró chats de los depósitos bancarios que le hacía a la congresista y familiares suyos. Supuestamente eran préstamos de 300, 400, 500 y hasta 2.500 soles, préstamos que por supuesto nunca se devolvieron. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con más del Papa aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas, las clases maestras de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No se olviden que Pequeñas Islas sale los 2 primeros domingos de cada mes por la mañana. No se lo pierdan. Esta edición fue una mesa redonda de lujo con 3 teólogos del Departamento de Teología de la PUC sobre el camino que va a elegir Robert Prevost para la Iglesia Católica. Estuvieron con nosotros Kurt Mendoza, Juan Miguel Espinosa y Veronique Lecaros. Y vamos a poner 2 pedacitos sobre la relación de León XIV con su antecesor en nombre, León XIII, y el contraste, para empezar visual, con su antecesor inmediato, el Papa Francisco. Yo creo que cuando Francisco sale en el 2013, digamos, sin la estola, ¿no? Sin esta decoración que se usaba, todos los papas la han usado antes de él, digamos, ¿no? Yo creo que obedeció básicamente a la crisis de la Iglesia que atravesaba ese momento, digamos. No hay que olvidar ese momento, ¿no? Teníamos un papa que había renunciado por todo el tema de los escándalos sexuales, y la señal de Francisco era precisamente: yo voy a, digamos, tener otro estilo, acá a partir de ahora inicia otra etapa, ¿no? Ahora, que el cardenal Prevost, hoy Papa León, haya salido con la vestimenta, por un lado, para mí refleja un perfil que, como yo lo conozco, ¿no?, como una persona institucional, ¿no?, que respeta la tradición, pero eso no lo hace, digamos, que sea, pues, ¿cómo te digo?, un intolerante. Hay una frase muy conocida que es que el hábito no hace al monje, ¿no? O sea, las formas no son lo determinante, sino el mensaje que, en este caso, el Papa nos va a transmitir. Y el propio nombre del Papa Francisco, era ya un mensaje potente que invitaba a la reforma radical, ¿no? A volver a la humildad, a volver a ese Jesús pobre, a ese Jesús sencillo, a ese Jesús cercano a la gente. Y Francisco era un hombre de gestos radicales y proféticos. Y desde la Iglesia, desde la posición cristiana, el Papa León XIII escribió la primera encíclica social, Rerum Novarum, a la cual se han referido todos los papas. Lanzó la doctrina social de la Iglesia, así decírselo, ¿no?, por así presentarlo, lo cual nos indica que León XIV entonces tiene muy presente esta cuestión social, y también él considera, o sea, en la línea del Papa Francisco, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver, escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en la radio local de tu provincia, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo.
Hoy es lunes de lecturas y tenemos un mensaje muy especial. Hola Encerroners, les saluda Patricia del Río y hoy quiero anunciarles que he publicado mi primera novela, Jauría. Es la historia de la última habitante de un pueblo de los Andes. Ella narra su vida, que es la de todos los miembros de su comunidad y la de ninguno a la vez, a través de la historia de 10 perros que quedaron bajo su cuidado, víctimas del conflicto armado interno que destrozó sus vidas, atrapados entre los ataques terroristas y el espantoso abuso de las fuerzas del orden. Los muertos, los desaparecidos, son convocados en esta especie de requiem o misa de cuerpo ausente, que es Jauría. Mi libro ya está disponible en librerías y en ebook y quiero sortear 2 ejemplares de Jauría entre todos sus Patreons y Premiums de Canal Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia y ustedes ya saben que si quieren participar en este o en todos los sorteos que hacemos básicamente todas las semanas, suscríbanse de una vez al Patreon de La Encerrona o conviértanse en miembros Premiums de Canal Ya. En YouTube, desde el primer nivel ya participas en todos estos sorteos. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Oh My Food. ¿Te estresa pensar qué vas a almorzar? Tenemos la solución. Programa tu semana y recibe almuerzos desde solo 13 soles con 40. Usamos solo ingredientes de calidad y los más altos estándares de seguridad alimentaria con el respaldo del grupo Perú Rest SAC. Delivery gratuito para nuestras horas de reparto y 5% de descuento para los Encerroners y un descuento extra para los Patreons y Premiums de YouTube. Síguenos en Instagram en ohmyfood.pe o escríbenos al WhatsApp 90 16 26 36 8. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.